Bueno, hermanos, muy buenos días. Hace tiempo ya, hace mucho tiempo que pasó desde la última vez que estuve por aquí y ciertamente tenía ganas de visitar las iglesias que hacía tiempo no veía. Así que cuando el pastor Dobo, que es a quien le pido que haga estas cosas, cuando me dijo que tenía que venir aquí, me dio mucha alegría, precisamente por eso, por la congregación a la que conocí hace tanto tiempo y porque hacía mucho tiempo a su vez que no los visitaba. Cierto también lo que el pastor Cristóbal dijo, andamos por distintos lugares, vemos distintas realidades, pero también comprobamos que participamos de la misma fe, con costumbres diferentes, con formas de culto diferentes, pero el mismo Señor, los mismos principios, y a pesar de los orígenes distintos, de los trabajos, de las formas de vivir diferentes, templos de madera, muchos todavía, todavía se ve gente en el carro tirado por bueyes, todavía, aunque hay rutas muy lindas en Misiones, pero todavía en las chacras se sigue moviendo ese tipo de vehículo. Carro tirado por 2 bueyes por lo menos. Pacientemente camina. Y bueno, cada provincia sus particularidades. Pero no vine para eso, vine con la idea de compartir unos pensamientos que vamos a tomar de la palabra del Señor. En una época como esta en la que vivimos, en algún sentido un poco extraña. Después de un periodo como fue el que tuvimos de COVID o a causa del COVID, que modificó muchas costumbres, choqueó a la sociedad entera, pero también nos alcanzó. Así que quisiera en esta mañana primeramente orar al Señor para que Él permita que su palabra toque nuestro corazón, para que su Espíritu utilice su palabra para alcanzar lo más profundo nuestro y para que luego todo eso pueda permitir que nuestras vidas sean edificadas, que dispongamos de alguna herramienta más para transmitir, para colaborar, para ayudar a algún hermano, a algún pariente cercano. Así que le invito que juntos oremos al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos primeramente expresarte nuestra gratitud, porque tu misericordia, tu gracia nos han dado la vida para
estar aquí en esta mañana. También, Señor, queremos agradecerte porque tu mano sigue extendida y como nunca ocurrió en el pasado, hoy tampoco se ha cortado para salvación, para bendición. Agradecerte porque además de la salud, tu provisión llega a nuestras vidas. Agradecerte porque tenemos, además de un lugar de cobijo, donde junto a nuestra familia podemos permanecer, tenemos un lugar de cobijo espiritual que se llama iglesia, en la cual podemos expresar en conjunto nuestra adoración, nuestra alabanza, compartir tu palabra, ser edificados, consolados y a su vez edificar y consolar a otros. Así que, Señor, gracias por todo lo que nos das. Y en esta mañana queremos pedirte que una vez más bendigas nuestras vidas, haciendo que tu palabra toque nuestros corazones, nos ayude, nos edifique, nos exhorte, nos reprenda, nos consuele. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En estos días, en esta época un poco difícil que nos toca, aunque en verdad para la iglesia todas las épocas fueron difíciles o tuvieron su grado de dificultad, quisiera que miremos un texto bíblico porque necesitamos ver, necesitamos encontrar modelos de fidelidad, porque hoy me parece ver un poco una crisis de fidelidad, una crisis de identidad con el Señor. Y con el hermano que me traía en esta mañana, en la conversación transmití una idea, una convicción que tengo. Es más fácil ser evangélico que cristiano. Y las dos cosas no son lo mismo, aunque pueden coincidir. Y ese modelo cristiano, que es el que la palabra de Dios presenta y propone y pretende que representemos, que nazca de lo profundo de nuestro corazón, ese modelo encuentra en el pasado representantes que a veces transcurrieron su vida casi anónimamente y que en esta mañana yo quisiera rescatar, compartir, para que con la ayuda del Señor, con el obrar de su Espíritu, podamos encontrar en esos modelos la dosis de fidelidad o encontrar una dosis más de fidelidad que incorporar a nuestras vidas. Así que le invito, por favor, Lucas,
Evangelio de Lucas, capítulo 2. Un texto que suele utilizarse mucho en el mes de diciembre. Pero yo quiero que encontremos aquí modelos de gente fiel. Y para encontrar esos modelos no necesitamos popularidad, no necesitamos que nuestros rostros estén en afiches, que nuestro nombre aparezca en los medios. La fidelidad es una condición que embellece la vida del cristiano y que se presenta con esa belleza delante de los ojos del Señor. Luego, el brillo, el fulgor de esa belleza suele alcanzar a personas, suele alcanzar a los que están cerca, pero suele causar irritación también. Y en lugar de atraer aplausos, suele atraer aplausos. ¿Sabe? Hay una letra de diferencia, pero entre el aplauso y el aplauso hay diferencias enormes. Leemos. Evangelio de Lucas, entonces, capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y permítame que saltee el paréntesis: para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, y una espada traspasará tu misma alma. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años.
y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Bueno, hasta aquí leemos, luego posiblemente algunos versículos más. Modelos de fidelidad. Modelos de fidelidad. Hoy conocemos lo que acabamos de leer porque, movido, inspirado por el Espíritu de Dios, un hombre griego, Lucas, registró en esto que conocemos como el Evangelio según Lucas, a parte de la historia complementada por los evangelios según cada uno de los otros 3 escritores. Y entonces llegan a nuestros oídos y a nuestro conocimiento los nombres, las actitudes, las decisiones de personas que en su tiempo no eran las más famosas, no eran las principales, no eran las que ocupaban los púlpitos, no eran las que tomaban las grandes decisiones, pero resulta que a la vista de Dios sobresalían. Y nuestras iglesias, las congregaciones de las que formamos parte, digo nuestras porque formamos parte, no porque sean de nuestra propiedad, tiene muchos y debiera estar llena de anónimos que brilláramos delante del Señor con la misma calidad de esta gente de la que acabamos de leer. Quienes para los famosos, los populares, los poderosos de su tiempo, eran verdaderos anónimos, desconocidos, a lo mejor vistos apenas. Esa fidelidad, ese modelo que representa cada uno de estos actores, si me permite la palabra, de estos protagonistas, comenzó de menor a mayor su caminata junto al Señor. Su caminar de acuerdo a la palabra del Señor, siempre de menor a mayor. Desde la niñez hasta la vida adulta. Por eso es que encontramos, recordará, cuando José descubre que María, la mujer, la joven con la que él estaba desposado, estaba embarazada. En Mateo capítulo 1, versículo 19 nos dice que José, como era justo, no quiso infamarla y debido a la situación, quiso dejarla secretamente.
Empieza a mostrarse la característica de un hombre, la personalidad de un hombre que por sobre todas las cosas representaba justicia, representaba honor, representaba dignidad, representaba obediencia al Señor, representaba amor. No quiso avergonzarla y entonces secretamente su plan era retroceder y desaparecer. Hasta que en sueños se le revela que lo que María lleva en su vientre no tiene relación con el pecado, por el contrario tiene relación con el Espíritu Santo. Lo que ella ha concebido es obra del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hace? Asume públicamente la vergüenza, el juicio, el señalamiento, la habladuría, porque prefiere confiar en lo que Dios acaba de decirle a pesar del costo que tiene. Y la naturaleza humana, la naturaleza nuestra, tiene la tendencia, la inclinación a pensar que cuando hacemos las cosas bien no nos tendría que ir mal. Cuando hacemos las cosas como corresponden no tendría que pasarnos, no tendría que ocurrirnos ningún problema. Bueno, cuando el modelo de fidelidad proviene de la fe en el Señor, de la lealtad y la obediencia a Él, bueno, las cosas suelen suceder de manera diferente. Así que ese antecedente en el corazón de José, ese antecedente en la vida de ese hombre joven, nos empieza a pintar el panorama que explica lo que acabamos de leer. De María lo mismo, una jovencita, no sé, 15 años, algo así. Y la Biblia nos dice que cuando recibe la visita del ángel que le transmite lo que viene, que ha sido elegida, que va a concebir del Espíritu Santo y que el santo ser que va a nacer de ella, y se lo describe la función, las condiciones, las características, ella responde: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Y qué ocurre? Asume lo mismo que José. Asume la vergüenza, la habladuría, el juicio, porque es soltera, está desposada, es decir, estaba prometida en casamiento, pero todavía no estaba casada. Asume todo por obediencia. Hágase conforme a tu palabra. Y nadie se olvida, durante todo el periodo, cuando ya el Señor Jesucristo está con su ministerio en pleno desarrollo, un día lo agravian, un día lo insultan diciéndole: nosotros no somos hijos de fornicación. Se refería al periodo previo a su nacimiento, más de 30 años atrás. Así que no se olvida, Pero tanto José como María prefieren asumir el costo. Y bueno, nosotros vivimos en una época donde a veces asumir esos costos no solo no nos gusta, sino que tenemos la tendencia a rechazarlos, tenemos la tendencia a victimizarnos,
tenemos la tendencia a juzgar impropio, incorrecto, que habiendo hecho bien, porque nuestra conciencia nos lo dice, recibamos ese mal a nuestro entender inmerecido. Pero vivimos en un mundo que a lo malo llama bueno, a lo bueno llama malo. ¿Y qué, cómo quiere? ¿Cómo pretendemos que nos retribuya? Así que, tomando en cuenta esos antecedentes, entonces se entiende lo del versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Vamos a encontrar a lo largo de estos versículos que leímos la expresión cumplido, la expresión cumplieron, la expresión tal como está escrito en la ley, la expresión después de haber cumplido, la expresión conforme a la costumbre de la ley o conforme a la palabra de Moisés. Y vamos a ver que toda esta gente de la que acabamos de leer, José, María, Simeón, Ana, se caracterizaban por esas cualidades. En lo que acabamos de leer referido a José y María, su condición de fidelidad se manifiesta en las decisiones, en los actos que llevaban a cabo. No se ve mucho adjetivo, pero sí se caracterizan, se expresan sus decisiones. Cumplidos los 8 días, ¿qué hicieron? Circuncidaron el niño. ¿Por qué? Porque así decía la ley. Pero además había que ponerle un nombre. Le pusieron por nombre Jesús porque ese era el nombre que el ángel le dijo a María antes que fuese concebido. No había nada que hicieran por cuenta propia, porque sí, por ocurrencia, por capricho, por enojo, por resentimiento o por alegría y entusiasmo. Lo que hacían era conforme a lo que la palabra de Dios decía. Por eso también encontramos en el versículo 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, es decir, después que nacía un niño, 40 días después, si el niño era varón, el bebé era varón, recién la mujer podía acercarse al templo y presentar un sacrificio que cuando se trataba de gente pobre, como era este el caso, eran 2 palomitas. Así que cuando se cumplió ese tiempo, trajeron al niño para presentarlo ante el Señor, tal como decía la palabra de Dios, y para ofrecer el sacrificio por la purificación de María. Tal como dice la palabra del Señor. Tal como decía la palabra del Señor. Así que en los actos se manifiesta la obediencia. La obediencia se expresa
en el cumplimiento. No hay una obediencia que sea teórica, no existe la obediencia teórica. La obediencia, si existe, es práctica y se evidencia en actos, en actitudes. Si no, no existe. Y acá hay una descripción. A lo largo de todo lo que hemos leído, lo encontramos. En el versículo 41 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. ¿Por qué iban? Porque eso es lo que decía la palabra de Dios. Todos los años. Y cuando tuvo 12 años, versículo 42, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. La palabra costumbre, que a veces a algunos les choca porque dice, bueno, lo hace por costumbre. No. Costumbre tiene un costado vital, importante. Después del COVID, muchas de las iglesias que conozco perdieron gente, pero no porque se hicieron budistas, islamistas, sino porque se acomodaron tan bien en la casa que ya retomar lo que habían tenido por costumbre, la congregación dominical, la congregación entre semana, y ya pesaba mucho, y el sillón atraía mucho, y en la balanza entre lo que pesa y lo que produce descanso, ganaba lo que produce descanso. Otros tomaron la decisión de la presencia salteada, 2 por 1, ¿vio? Bueno, 2 por 1 no tiene que ver con oferta, 2 por 1 tiene que ver con asistencia a la iglesia. Vienen 2, faltan 1, a veces al revés. Llegué a pensar en una ocasión y bueno, hagamos sorteos los domingos en una de esas, o almuerzos, o veamos algo. Pero cuando vemos la decisión que desde el comienzo toma este joven matrimonio, María no tendría más de 15 años, José a lo mejor 20, hoy diríamos chicos, o en la sociedad se diría chicos. Pero en esta sociedad en la que vivían José y María, los varones a los 13 años, 13, cuando acá estamos diciendo pobrecito es un adolescente, él no sabía que iba a salir el tiro cuando apretó la cola del disparador. En esa sociedad ya era un varón adulto y que tenía la obligación de guardar la ley por sí mismo. 13 años. Acá estamos diciendo, pobrecito, no tiene bigote, un pequeño adolescente. Tienen 16, pero es un chiquito. No es ningún chiquito. No es un chiquito. Disculpe, los de 13 y 16 que haya, no son ningunos chiquitos. No lo son. Y su fe, su obediencia, me refiero a José y María, se evidenciaba en sus actos, en los pasos
quedaban. Y la cosa no ha cambiado con nosotros. El modelo que fueron José y María, el modelo de fidelidad que mirándolo a la distancia representan, no fue una casualidad. No fue que les salió. No fue que las cosas venían tan fáciles para ellos que, bueno, ¿qué otra cosa iban a hacer que ser obedientes? O cumplir, que es la obediencia puesta en práctica. La obediencia puesta en práctica es cumplimiento. Cumplimiento. Pero de otros se señalan, lo hemos leído en este corto relato, de otros se señalan, se adjetiva y se señalan sus cualidades. José y María, como dije, un matrimonio joven. Pero había, cuando llegan al templo, a los 40 días de nacido Jesús, llegan al templo y se encuentran con alguien. No es un sacerdote, es un anciano, Simeón. Y se dan las características de Simeón. No era sacerdote, no era escriba, no era levita, no era cantor, no era músico. No sabemos si era alto o de estatura baja. No sabemos si era comerciante, pastor, artesano, agricultor. No sabemos nada de eso. No sabemos si era casado, viudo, rico, pobre. Porque todos esos condiciones no son primarias, son secundarias desde la perspectiva del Señor. Lo que sí sabemos es que era justo y piadoso. Y que esperaba la consolación de Israel, esto es, esperaba la venida del Mesías. Esperaba. No es que descansaba en el hecho de que algún día el Mesías iba a venir, lo esperaba. Veo algún brazo por atrás del respaldar de la silla. Matrimonios que alguna vez fueron novios. Cuando ella esperaba, estaba atenta y vigilante que llegara. Y cuando él se había comprometido a ir, esperaba que llegaba el día mirando atentamente. Época para muchos de afeitarse con brocha. Simeón esperaba. Es decir, no es que sabía que iba a venir el Mesías algún día y bueno, no, él lo esperaba. Y tal era la ansiedad, el deseo, la espera, que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Este hoy conocido para nosotros anciano Simeón
y prácticamente anónimo en sus días de vida sobre la tierra, era justo, y la palabra esta en griego significa observador de la ley, no un mirón de la ley, observador en el sentido de cumplidor de la ley. Él la observaba, él la ejecutaba, él la respetaba, él la llevaba a cabo. Pero además era piadoso. Y esta palabra se puede traducir como devoto o se puede traducir como alguien bien agarrado, aferrado, alguien bien asido de la palabra del Señor. Cuando nosotros escuchamos la palabra piadoso, se nos representa a alguien bonachón, un buenito, alguien con siempre un caramelo en el bolsillo o una sonrisa. No, esto no es piadoso. Esto no tiene nada que ver con el piadoso bíblico. La palabra piedad en el Nuevo Testamento significa devoción por el bien. Y el bien está en el Señor y en su palabra. Así que este era justo, piadoso. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y como esperaba la consolación de Israel, el Espíritu le había revelado que Dios le iba a conservar la vida hasta que viera al ungido, al Cristo, al Mesías. Tal era la condición de este anciano Simeón, tal la comunión con él, con el Señor, que movido por el Espíritu, a los 40 días, cuando José y María llevan a Jesús al templo para presentarlo y pagar los 5 siclos de plata por ese primogénito y presentar las 2 palomitas por la purificación de María. Ese mismo día, el Espíritu mueve a Simeón. Pero mueve tratándose de una persona, no es como nosotros que movemos una silla. La silla ni sabe ni le importa si la movemos. Este movido por el Espíritu significa percibió que el Espíritu le indujo, le estaba diciendo, lo estaba impulsando a que saliera del lugar donde estaba, que tampoco importa mucho cuál era, y se dirigiera al templo. Simeón no sabe por qué, pero el Espíritu le impulsa. Y entonces va al templo. Y cuando los padres del niño lo trajeron para hacer conforme al rito de la ley, él está allí y reconoce en ese niño al Mesías. Y al reconocerlo, se da cuenta que sus días terrenales están llegando a su fin. Y no le da un ataque de desesperación, porque al hombre y a la mujer fiel, la muerte no le significa desesperación. No le significa la idea de salir corriendo y alejarse lo más que se pueda. Porque lo que a él le movía, lo que era el eje central de su vida, era la esperanza, la espera
de ver la salvación de Israel, es decir, la llegada del Mesías. Y entonces lo reconoce en ese niñito que está allí, envuelto. Y lo toma en brazos. Y bendijo a Dios. Lo primero que habla, lo primero que dice, habla de su muerte, de su propia muerte. Ahora despides a tu siervo en paz. Esa era la clave que Dios por su Espíritu le había revelado. No vería la muerte hasta que viera al ungido del Señor. Ahora despides a tu siervo en paz. Ahora descanso, porque han visto mis ojos tu salvación. Lo demás no importa. La casa, no importa. Una salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos. Dice algo inadecuado: luz para revelación a los gentiles. No era un conocimiento o una creencia arraigada, aferrada en la enseñanza rabínica. Ellos pensaban en el judaísmo nada más, pero Simeón, a causa de su conocimiento de la palabra del Señor, a causa de su comunión con el Espíritu, entonces sabía que ese niño iba a ser luz para los gentiles y también para su pueblo Israel. Pero tal era su percepción que le había llevado a ser obediente a la palabra del Señor, a tener características de un hombre justo y piadoso, es decir, un observador, un guardador de la ley y un devoto de lo que Dios decía, alguien aferrado a la palabra del Señor, que agrega. Y entonces bendice a esos jóvenes, a ese matrimonio joven, y habla del niño y le dice: este bebito está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y va a ser una señal que van a contradecir, van a oponérsele. Y dice algo que debe haberle sorprendido a José y a María. Simeón les dice para que va a ser una señal que va a ser contradicha, va a ser opuesta, va a encontrar confrontación, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Nosotros hablamos del Señor Jesús como el Salvador, y lo es. Como Dios, y lo es. Como eterno, y lo es. Pero su nombre y su persona, cuando son presentados, revelan cosas ocultas en el pensamiento de los hombres y mujeres
a quienes se lo presentamos. Y entonces aparece lo que verdaderamente piensan en lo profundo de su pensamiento, de su corazón, respecto a Jesucristo. Y entonces la mayoría lo rechaza, porque lo quieren como Salvador, lo quieren como proveedor, lo quieren como pacificador, pero no lo quieren como Señor. Porque si lo aceptan como Señor, el costo, el precio es sometimiento a su voluntad, y el ser humano rechaza el sometimiento. ¿Escuchó la frase del candidato ganador en las PASO? Ese es el ser humano. ¿Sometimiento a qué? ¿A la palabra de Dios? ¿A Cristo como Señor? No. Lo que venga y me guste está bien, pero el ser humano dice, no me vengan con esta historia de sometimiento. Yo quiero vivir, como decía aquella gran cantante, a mi manera. A mi manera. Y le anticipa a María el gran dolor que va a experimentar. Una espada traspasará tu alma. Y en el final de los evangelios la vemos cercana a la cruz, con la espada traspasando su alma, quedándose sola, viendo a su hijo morir en la cruz. Pero no está Simeón solamente en el templo. Hay alguien más. Una anciana probablemente de más de 100 años, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. ¿No era de la tribu de Judá? Ella se había casado joven, como se casaban las mujeres en esa época. Había vivido 7 años con su marido y había enviudado, hacía 84. O sea que si se casó a los 15 y enviudó a los 22, súmele 84 y esa era la edad de Ana, la profetisa. Y cuando enviudó, se quedó viuda. No sabemos si vivía de rentas, la mantenían los hijos, si tendría algún negocio, si habría heredado alguna riqueza. No sabemos si vivía en alguna casa o le habrían dado algún rinconcito a alguien. Es decir, las cosas superficiales no sabemos de Ana. Sabemos las cosas centrales, principales, las que Dios tiene que saber de nosotros, sabemos nosotros de Ana. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con oraciones y ayunos. Yo he tenido planteos de personas, no hace mucho, casi 70 años, y yo no hago nada. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo no hago nada? Y no tengo nada que hacer. 70 años, no estoy hablando de un nene. ¿No tenés nada que hacer?
Y señalé esto. No se apartaba del templo. No dice practicando, no dice ejecutando, no dice llenando el tiempo, dice sirviendo. Los sacerdotes no crean que tenían su mirada puesta en esta anciana. Los fariseos no tenían la mirada puesta en ella, los escribas. Pero ella servía al Señor orando. Nadie la había designado líder de algo. Nadie le había dado ningún título, no tenía nombramientos oficiales, humanos, eclesiásticos. Pero dice la Biblia de ella, no se apartaba del templo sirviendo. Es decir, ella cumplía un servicio. Solo que ese servicio no era notado por los hombres, no era advertido por los hombres, no era tenido en cuenta por los hombres. Pero que nos tengan en cuenta y que sirvamos son cosas que no necesariamente van juntas. En realidad casi nunca van juntas. Así que se puede servir en el anonimato. Más bien se debe servir en el anonimato. Porque nos cansamos de decir, y ustedes que están mirando los dones en estos días, de que Dios a través del Espíritu Santo distribuyó dones en todos los cristianos. Pero algunos ni los conocen. Otros piensan que si no hay fama, aplauso y alguna otra cosita por allí, entonces no sirvo para nada. Contradiciendo lo que expresamente dice la palabra del Señor, que Dios distribuyó a todos. No se apartaba del templo sirviendo con ayunos y oraciones. ¿Así dice? No, no dice así. Dice sirviendo de día y de noche. Así que a lo mejor a esta edad ya padecía insomnio, con 4 horas o 3 de dormir le era suficiente. ¿Y qué hacía el resto? Y bueno, prendía el teléfono y miraba Facebook. O empezaba acá lo puedo decir porque no conozco a casi nadie. O consideraba un gran servicio poner una tarjetita, si crees que Dios te ama, di amén. Y pavadas por el estilo. No, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Este era su servicio. No era rentado terrenalmente, no era rentado. Creo que los que la miraban hasta pensarían que estaba medio chifleti.
doña Ana. Pero no. Estaba lúcida. Sabía a quién servía. Sabía por qué servía. Sabía para qué servía. Y sin importarle ninguna otra cosa, desde hacía 84 años estaba dedicada enteramente a su servicio. Tenía una percepción espiritual muy semejante a la de Simeón. La Biblia dice, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Quiere decir que había un montón de anónimos, hombres y mujeres, que tenían el mismo sentir de Ana, el mismo sentir de Simeón, eran absolutamente desconocidos para toda la aristocracia religiosa de su tiempo, y hoy tenemos aristocracia religiosa también en nuestros días, no vaya a creer que no. Así que como Ana y Simeón habían un montón, hablaba a todos los que ella conocía, que estaban esperando la redención de Israel, de ese niño que acababa de ver en el templo. José, María, Simeón, Ana, verdaderos anónimos, desconocidos, ajenos al sistema, dirían hoy. Pero la cosa comenzó en la profundidad y el silencio del corazón de esta gente. La disposición a agradar al Señor, la disposición a obedecer al Señor, la disposición de hacer lo que Él demanda, lleva a las personas a obedecer su palabra. Y la obediencia o la decisión de obedecer su palabra nos lleva a cumplirla, a ejecutarla. Por eso que la obediencia, si no es práctica y visible, no existe. Es como la honestidad en los políticos. Si no es práctica y visible, no existe. Es decir, no existe. La disposición personal, individual, interior de agradar al Señor nos lleva a obedecer. La obediencia, la decisión de obedecer su palabra nos lleva a cumplirla. Y entonces miramos un poquito al centro de esta historia, porque estos hombres y mujeres que hemos mencionado, 2 hombres, 2 mujeres, un hombre joven y un hombre anciano, una mujer joven y una mujer anciana, son el marco. En el centro hay un bebé, del cual se vuelve a hablar cuando tiene 12 años. Como todos los años, va a Jerusalén con sus padres. No se dice nada de lo que iba a ocurrir al año siguiente, cuando cumpliera 13, donde se haría esa ceremonia especial en la cual ese joven varón
iba a ser incorporado ya como adulto y en plena responsabilidad del cumplimiento de la ley, de la palabra del Señor. Así que hoy llamamos adolescentes porque a algún psicólogo se le ocurrió definir como gente en una edad en la que se adolece de cosas. Esa chica no adolece de vos, ¿ve? Hoy le llamamos adolescentes porque adolecen. A los 13 años, un varón judío ya no era adolescente, era adulto. Estos adolescentes que son rebeldes dicen, pero él era el centro. Y acompaña a María, su madre, a José, a quien se reconocía como padre, durante toda su vida. Y llega a los 30 años. Y ya se sabe que un hombre o una mujer justo, sea joven o sea mayor, no cumple con lo que la palabra de Dios dice y con Dios mismo, con la esperanza de recibir una recompensa en la tierra, algún aplausito, algún qué bien por usted, sino simplemente para agradar al Señor. Y la persona más destacada es el Señor mismo. Si leyéramos en Mateo capítulo 3, nos vamos a encontrar con una expresiva descripción. En el versículo 13 dice, vino de Galilea Jesús a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía, diciendo, otro obediente, caracterizado por los actos, reconocida su obediencia por los pasos que dio. Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por vos y vos venís a mí. ¿Y qué dice el Señor? El Señor le responde, deja ahora porque así conviene que cumplamos. José había cumplido, María había cumplido, Simeón había cumplido, Ana había cumplido. Deja ahora porque así conviene que cumplamos. La obediencia puesta en práctica, la obediencia hecha visible. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y lo sumergió en las aguas del río Jordán. Y transcurren, ya sabe usted, 3 años. Es traicionado, es entregado, es torturado, es golpeado, es insultado, es escupido. Y es crucificado. Y allí cuelga de la cruz. 6 horas. Y se acerca el momento de la muerte. Y entonces repasa. Y escribe Juan en el capítulo 19, versículo 28,
sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que la Escritura se cumpliese. O sea, la palabra de Dios para que represente, para que signifique Dios mismo, porque Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, para que la palabra de Dios represente a Dios, tiene que cumplirse. Entonces, estando colgado de la cruz, viendo que todo estaba cumplido, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. No lo dijo por molestar a los que estaban allí abajo o a algún soldado, o para entristecer a su mamá. Esta es la época de la imagen y de la victimización. Todos son víctimas de algo. No lo dijo para eso. Lo dijo para que la Escritura se cumpliese. Y entonces, unos comedidos que habían por allí tomaron una esponja, la pusieron en la punta de una caña y la llenaron de vinagre. Y cuando bebió el vinagre, después que tomó el vinagre, dijo sus últimas palabras en su ministerio: consumado es, y murió. Y me surge una pregunta, y con esta pregunta quiero terminar. ¿Por qué será que los cristianos, los seguidores del Cristo, le escapamos tanto al vinagre? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al vinagre? Tengo un pariente, sobrino, abandonó la esposa, ya va por la segunda novia en apenas un año y monedas. Cuando comencé a intervenir en el problema, tuve un gran disgusto con una hermana mía, mamá de esta joya. Bueno, lo presentaba al hijo desde la perspectiva de la necesidad de amarlo, reencauzarlo, perdonarlo, aliviarle la culpa. Y resulta que el amigo no tenía no tiene hasta hoy al menos la más mínima intención de enderezar nada. Y todo eso que dije es para el que tiene la intención, el deseo, porque ha sido quebrantado por lo que hizo y vuelve al Señor golpeado, con cicatrices cerradas, con cicatrices por cerrar. El hijo pródigo. Pero hasta que no llega ese momento no hay nada más que hacer que orar, y ahí terminó la historia. ¿Por qué nos cuesta tanto el vinagre? Y hasta a veces somos capaces de pretender girar, hacer mirar
180 grados lo que la palabra apunta 180 grados para el otro lado. ¿Por qué nos cuesta tanto el vinagre? ¿Por qué lo consideramos tan ajeno a la vida cristiana? Si el pago terrenal por la obediencia a la palabra de Dios siempre tiene que ver con una cruz, una caña, una esponja embebida en vinagre. ¿O cree que es aplauso? ¿O cree que los gobiernos van a legislar porque somos una acumulación de gente buenita ahí dispersa en cada barrio de Buenos Aires, Córdoba, Santiago, Chaco? No, no va a ser así. Y va a empeorar la cosa. Así que mientras llega, acostumbrémonos a estos brindis con vinagre que las circunstancias de la vida suelen darnos, porque va a venir la época en que nos van a bañar en vinagre. Aprovechemos estos tiempos para mirar esos modelos de fidelidad, de obediencia, que se materializaba en hechos prácticos, visibles, palpables, pero sobre todo reconocidos por el Señor. No le escape al vinagre, escápele a la infidelidad. No le escape al vinagre, escápele a la desobediencia, a la facilidad, al facilismo. Apuntemos a un cristianismo más profundo, porque últimamente el evangelicalismo está sufriendo algunos vaivenes. Apuntemos a un cristianismo más profundo, que tiene que ver con comunión con Dios, con oración, aunque no haya de parte de los hombres un mayor reconocimiento. Y si hacemos esto, muy probablemente la última bebida sea vinagre, pero lo que sigue es la gloria. Que el Señor lo bendiga, que el Señor nos bendiga. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar al Señor y pedirle que nos haga mirar estos modelos con más detalle y con una actitud de imitación que nos lleve a parecernos, aunque al final haya una esponja con vinagre. Y si no hay, mejor, pero sabiendo que puede haberla. Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, por lo que en ella registras. Te damos gracias porque no pusiste tu palabra a distancia de nosotros, sino que la pusiste tan cerca que es imposible no verla. Tan fácil que es imposible no entenderla. Tan simple que es imposible confundirla. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.
Muchísimas gracias, hermano.